vicisitudes, con sus problemas, con sus situaciones, pero cuando clamaron al Señor, Él los libró de sus aflicciones y los llevó ¿a dónde? ¿Alguien recuerda? A una ciudad habitable. Es decir, ¿por dónde iba el pueblo? Por el desierto, y los llevó Dios a un lugar habitable. Saben, en una ciudad como Reynosa, donde la gente vive bajo presión constante, donde la gente vive con ese estrés por el trabajo, por el tráfico. Me decía, no me acuerdo si Miguel o en la plática que teníamos el día de ayer, que de repente el índice de choque se ha aumentado en la ciudad. Eso genera estrés, genera problemas, las deudas, situaciones económicas, situaciones de inseguridad que no cesan en nuestro país, enfermedades, crisis familiares, cansancio emocional. Muchas personas se acercan a la iglesia como la nuestra, se acercan a la iglesia y preguntan, ¿todavía Jesús puede hacer algo por mí? ¿Todavía Jesús puede hacer algo por mí? ¿Puede hacer algo en la situación que estoy viviendo? El pasaje del Evangelio de Marcos que vamos a tratar en esta mañana precisamente nos presenta dos ejemplos de dos personas en situaciones diferentes, cada una de ellas. De hecho, uno es un varón, uno es una mujer, y ahorita vamos a entrar a detalle de ellos. Pero cada uno de ellos tenía una situación compleja, una situación de vida o muerte, una situación de dolor, una situación de angustia, una situación que le tenía su mente ocupada. Y se preguntaban también, ¿podemos acudir a Jesús? ¿Jesús nos podrá ayudar el día de hoy? Y saben, hermanos, eso sigue pasando en nuestros días, en nuestras colonias, en nuestras familias, nuestros vecinos, nuestras gente que conocemos, y aún dentro de la iglesia hay personas que sonríen por fuera, pero que por dentro traen una crisis. Por dentro viven un mar de problemas y para muestra un botón, como dice el dicho, se acaba de suicidar un jugador que acaba de jugar el Mundial, 25 años, y sale la historia y decía, oye, ¿cómo alguien que aspiracionalmente estás en lo más alto del mundo termina la justa y te suicidas? ¿Por qué? Porque había un vacío en su corazón. Y muchas personas pasa esta misma situación y viven luchando con situaciones, con enfermedades, con diagnósticos. De repente llega el diagnóstico, tienes cáncer, tienes tal enfermedad, te tenemos que operar, te tenemos que intervenir, y eso trae angustia a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque se pierde la esperanza, se pierde el anhelo, la esperanza, y piensan que ya es demasiado tarde para que Dios pueda hacer algo en sus vidas. Pero este pasaje en el cual entraremos en unos momentos más nos recuerda una verdad poderosa. Cuando Jesús llega a nuestra vida, Él para la desesperación, y esa desesperación la puede convertir en esperanza para ti y para mí, si tú y yo deseamos poner nuestra fe en Él. Él puede convertir el temor en fe, porque el perfecto amor de Jesús, dice su palabra en Juan, primera carta de Juan, echa fuera el temor, y Él puede convertir la muerte en vida. En este pasaje de Marcos no solamente veremos milagros, como lo veremos a continuación, sino también nos habla de la misericordia, de la gracia, de la compasión de Jesucristo para responder a las necesidades más profundas que tú y yo podemos tener delante de Él. Déjenme les digo algo, Jesús, hermanos, Jesús sigue siendo suficiente para transformar cualquier vida que se acerque a Él con fe. Lo repito, Jesús sigue siendo suficiente para transformar cualquier vida que se acerque con fe, que le busque a Él. ¿Les parece si oramos? Vamos a Dios en oración y entramos de lleno al pasaje. Señor, gracias, Padre, por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por esta bendición, y te pedimos, Señor, como tú lo prometes en tu palabra, que no vuelva a ti vacía, sino que haga tu palabra nido en nuestro corazón y que nosotros podamos llevarla a la práctica. Señor, te pido, Padre, que quites cualquier distracción de mis hermanos y de mí mismo. Quita cualquier pensamiento y permítenos concentrarnos en lo que tu palabra dice. Permite que cada uno de nosotros podamos ver en tu palabra lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Que sean gratos, Señor, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Titulé el mensaje de esta palabra, tienes que saber. Tienes que saber. Y te pido que mantengas tu Biblia abierta. Yo voy a proyectar aquí también los versículos, pero ten tu Biblia abierta, ten contacto con la palabra de Dios. Tienes que saber, número uno, tienes que saber que Dios te ama. Dios te ama y por ello, porque Dios te ama, Él escucha y atiende tu necesidad. Dios te ama. Dilo a ti mismo, Dios me ama. Dítelo, Dios me ama. Dios te ama, hermano. Y Él, porque te ama, escucha y atiende tu necesidad. Entro al pasaje, versículo 21. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente, está aquí en sus pantallas o búscalo en su Biblia. Jesús entró de nuevo a la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo, por favor ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Hermano y hermana, que me escuchas, tú tienes que saber que Dios te ama. Y el amor del Señor, hermano, no es un amor abstracto, no es un amor lejano, no es un amor que está desde el cielo y que no está presente aquí en la tierra. El amor del Señor es un amor presente en nuestro diario vivir. El amor del Señor está con nosotros en todo momento. Y es algo que tú y yo debemos de grabar en nuestra mente y que debamos de grabar en nuestro corazón y pensar en eso. Dios me ama y cada situación que tú vives, que yo vivo y que nos pasa, aun y cuando sea adversa, podemos ver el amor de Dios ahí y la misericordia que Él muestra para nosotros. Miren, anteriormente a este pasaje, Jesús había libertado a un endemoniado en una ciudad llamada Gadara. Lo libertó, subió a la barca y ahora llega aquí. Después de haber dado instrucciones al endemoniado que tenía este espíritu inmundo, Jesús llega a la orilla del mar de Galilea, a la orilla del mar de Galilea, e inmediatamente dice la palabra que acabamos de leer que la gente se enteró que había llegado Jesús y la gente empezó a rodearle, empezó a acercarse y empezó a rodearle. ¿Qué me imagino yo? Pues va bajándose Jesús de la barca y empiezan luego los WhatsApp, ¿verdad? Empiezan los WhatsApp, ahí viene Jesús, y ahí viene Jesús. O los mensajes de Instagram, ¿verdad? No había. No había ni Instagram y no había WhatsApp. ¿Qué creen ustedes que pasó? Imaginen la escena. Pueden hablar, hermanos, ¿eh? No es un monólogo, pueden hablar. ¿Qué creen ustedes que pasó? Verbalmente, no había coches, no había transporte público. Empezaron a correr y la voz se empezó a correr de que Jesús estaba en ese lugar. Y la gente se agolpó. Dice la palabra de Dios que la gente inmediatamente le rodeó, inmediatamente buscó a Jesús, empezó a acercarse a Él. La gente, hermanos, viene a Jesús por diversas motivaciones. Miren, hagamos un ejercicio. Piensen ustedes y respóndanme. ¿Por qué la gente busca a Jesús? ¿Alguna idea? Necesidad, enfermedad, por salud. ¿Por qué más busca a Jesús? ¿O nada más los enfermos buscan a Jesús? Por trabajo, por paz, por sabiduría. La gente busca a Jesús por diversas situaciones, por diversas circunstancias. Ahora, la multitud rodeó a Jesús. Cada una de las personas que rodearon a Jesús tenía una circunstancia diferente. No todos eran enfermos, no todos buscaban trabajo, no todos estaban desesperados o sentían su vida vacía. Sin embargo, cada uno de ellos buscaba a Jesús. Y eso sigue pasando el día de hoy. La gente busca a Jesús por diversas circunstancias. De repente, algunos de nosotros nos acercamos a Jesús cuando estamos en medio de una crisis. De repente nos acercamos a Jesús cuando tenemos un problema familiar, cuando rompimos una relación. De repente nos acercamos a Jesús cuando quedamos solos. De repente nos acercamos a Jesús cuando estábamos enfermos. Y así esta gente se acercó a Jesús. Muchos se acercan a Jesús también por curiosidad. Te ven y de repente dicen, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa?
¿Por qué hablas de esa manera? ¿Por qué vives de esta manera? ¿Por qué haces esto? Y a veces la gente se acerca a Jesús por curiosidad. No importa la motivación, mucha gente busca a Jesús. Ahora, ¿qué hizo Jesús, hermanos? ¿Qué se imaginan que hizo Jesús? ¿Los ignoró? Como los divos o divas del día de hoy, ¿verdad? Que de repente les piden una entrevista y se pasan de largo. No, la gente llegó a Jesús y Jesús atendió su necesidad. Si bien vamos a ver puntualmente 2 ejemplos de su atención, lo que yo me imagino es que Jesús escuchó y atendió la necesidad, la situación de cada persona, en la medida que le era posible. Miren, hermano, yo creo en un Dios que podemos estar orando todos juntos y, por ejemplo, hoy que es domingo, que se congregan miles de iglesias en el mundo, Dios nos escucha a cada uno de nosotros. Yo creo en un Dios que nos atiende a cada uno de nosotros, porque es un Dios poderoso, no es un Dios limitado. De repente me topo comentarios cuando dicen, no voy a molestar a Dios con esta situación que tengo. Dios no se molesta por esa situación, al contrario, Dios se place en que su pueblo le busque y que su pueblo le reconozca como el Todopoderoso, como el Dios que todo lo puede haber. Y vale la pena esta situación para preguntarnos, ¿por qué vienes tú a Jesús? ¿Por qué hoy estás aquí? ¿Por qué vienes a Jesús? ¿Cuál es tu motivación de buscar a Jesús? Miren, recuerdo una situación hace muchos años en una iglesia. Una persona cayó presa y fue a dar a las Islas Marías en aquellos años. Durante su alojamiento en esa cárcel de lujo en las Islas Marías, la familia se acercó a Jesús. Había una necesidad. Buscó a Jesús, se congregó en la iglesia y buscó a Jesús. Al paso del tiempo, por gracia de Dios, la persona es liberada. ¿Y la familia qué creen? Se alejó. Ya no buscó a Jesús. La gente busca a Jesús por diferentes motivaciones. Tristemente, mucha gente encuentra respuesta a su motivación y de repente se olvida de Dios y se aleja. De entre todas las necesidades que Jesús seguramente escuchó en ese momento cuando llegó a las orillas del mar de Galilea, Marcos toma a una de las personas de la multitud y nos cuenta su historia. Su nombre es Jairo. Jairo, uno de los líderes de la sinagoga local. Al ser líder de la sinagoga, ¿era amigo o era enemigo de Jesús? Era enemigo, ¿verdad? Lo querían matar, ¿verdad? Los líderes religiosos lo querían matar. Sin embargo, Jairo se acerca a Jesús. Era este líder religioso. Pero dice la escritura aquí en Marcos que cuando llega Jairo a Jesús, cae a sus pies y le ruega con fervor. Es decir, yo me imagino, le ruega incesantemente, por favor, ven, mi hija se está muriendo. Pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Podemos pensar muchas cosas, hermanos, acerca de la motivación de Jairo. Quizás solamente buscaba a Jesús para cubrir la necesidad de salud de su hija. Su hija estaba muriendo, estaba agonizando. Ahora, yo me pongo a pensar, si su hija no hubiera estado enferma, ¿hubiera buscado a Jesús? A lo mejor no, porque no hubiera una necesidad que él estaba viviendo en ese momento. Sin embargo, la historia cuenta que va Jairo y pide atención para su hija, le pide que venga a su casa para que ponga sus manos sobre ella y que pueda sanar, que pueda vivir. Jesús le amó, hermanos, y escuchó su necesidad. Cuando algo así nos pasa a nosotros, sin duda alguna quebranta nuestro corazón y nos hace sensibles y nos hace buscar a Dios en esos sentidos. Yo recuerdo cuando mi hija mayor, cuando eran bebés, ya ven que se enferman muy frecuentemente y de repente en una situación estaba grave y me acuerdo de estar en una situación similar, ¿no? Donde estabas desesperado clamando a Dios. Recuerdo a mi hijo cuando estaba muy pequeño también y se tragó una moneda y de repente nos dice el médico, pues vamos a tener que operar porque no sale. Y
Y me recuerdo situaciones donde hay angustia, donde hay una situación. ¿Por qué? Porque tu hijo, tu familiar está en una situación así y te acercas a Jesús buscándole y clamando por esa situación que nos sobrepasa. Pero lo mismo sucede, hermanos, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando caemos en una crisis económica o cuando caemos en una crisis de relación, cuando hay una separación en el matrimonio, cuando hay una situación de relación con algún familiar. Caemos en crisis como estas, las cuales nos hace buscar a Dios y buscar esa ayuda sobrenatural y ver que Dios puede hacer milagros y Dios puede actuar de acuerdo a su voluntad en cada una de esas situaciones. Quizás tú y yo, hermanos, le hemos dicho, al igual que Jairo, a Jesús: Señor, contesta esta oración, pero que sea de esta manera. Si notan ustedes que en el pasaje Jairo le dice a Jesús lo que tiene que hacer. Le dice ahí: pon tu mano sobre ella. ¿Y qué tal si Jesús no quería poner su mano sobre ella? Muchas veces nosotros también somos iguales. A veces le decimos al Señor: Señor, sáname de esta enfermedad, pero que no me duela. No queremos vivir el proceso, ¿no?, de un tratamiento. No queremos vivir la cirugía, no queremos vivir la situación. Y a veces le decimos al Señor qué queremos que suceda. Pero el Señor, hermanos, es soberano. El Señor tiene su voluntad. Y muchas de las veces quiere que tú y yo vivamos procesos donde podamos conocer de Él, donde podamos depender de Él y donde Él pueda mostrarnos su amor, su cuidado, su gracia para cada uno de nosotros. Cuando venimos a Jesús, hermanos, tú y yo, Él nos escucha y atiende tu necesidad. Yo no sé qué necesidad tengas el día de hoy. Yo no sé si tengas una necesidad de salud, si has padecido una enfermedad por mucho tiempo. No sé si te acaban de detectar una enfermedad. No sé si tengas una relación rota. No sé si tengas una relación rota con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia. No sé si tengas una necesidad económica. Pero si tú tienes una necesidad, escucha esto: puedes estar seguro que Dios te ama y te puedes acercar a Él porque Él atiende tu necesidad y escucha tu clamor cuando vas a Él. Hermanos, Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Él es el Todopoderoso. Él es quien nos formó. ¿Ustedes no creen que es capaz de quitarnos las células dañinas y meternos las células nuevas milagrosamente y sanarnos? Hace unas semanas orábamos por un joven allá, Antonio Emilio se llama, allá en Monterrey. De 16 años, le detectaron cáncer, estaban por operarle y quitarle un tumor. Estuvimos orando por él y en su voluntad y su gracia y misericordia fue ya listo para la cirugía. Le hacen los exámenes preoperatorios ya para ingresarlo y le dijeron: oye, ¿no tienes nada? ¿Quién hace eso, hermanos? Dios. Ahora, hay situaciones donde vives con una enfermedad. Yo, por ejemplo, a los 25 años me enfermé de vitiligo en la piel y aún tengo la enfermedad. ¿Ustedes creen que no le pedí a Dios en su tiempo: sáname de la enfermedad? Sí, le pedí a Dios con fe, pidiendo su misericordia, pero en la decisión de Dios y en la soberanía de Dios estaba que viviera el proceso de tener una enfermedad. Él es Dios, Él lo sabe todo y sabe lo que tú y yo necesitamos y sabe cómo podemos estar cerca de Él. Por eso recuerda esto: Él atiende tu necesidad. Sí, no significa que siempre la respuesta va a ser sí a lo que tú estás pidiendo. De repente sí, pero vive el proceso. O de repente es no. O de repente es no, espérate más tiempo con esta situación. Pero debemos tú y yo saber, eso es lo que tenemos que saber, que Dios nos ama, hermanos. Y Él atiende y escucha nuestra necesidad. Miren lo que dice la palabra de Dios en otros versículos. Isaías 41:10 nos dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha. Isaías 43, del 1 al 3 nos dice: escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice: no tengas miedo, no temas, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre. Eres mío, mío eres tú. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo
de Israel. Y ese es el Dios que tú y yo tenemos. Un Dios que no importa que traigamos el agua hasta el cuello, Él nos dice que Él nos protegerá, y pondrá nuestros pies sobre piedra. Un último versículo, Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Escúchalo bien, mi hermano. Sé los planes, dice Dios, para ti. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Así que no importa lo que tú estés viviendo, no importa la necesidad, no importa la situación, sábete que Dios tiene planes buenos. Aún en medio que estés en una crisis, que estés hoy en medio de una crisis, el Señor tiene planes de bienestar, planes de bien para ti. Y eso es algo que debemos saber. Así que, hermanos, recuerda, Dios, dígalo, Dios me ama, Dios te ama. Dígalo más a su vecino del lado derecho e izquierdo: Dios te ama. A veces no lo decimos. Recuerde, Dios te ama y escucha tu necesidad. Miren, vamos a recordar con un canto esto para que no se les olvide. Porque la próxima vez que venga les voy a preguntar de qué prediqué la vez anterior y quiero que recuerden. Dios los ama y escucha y atiende su necesidad. Acuérdense de este canto. Dice así: aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Cántelo conmigo. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Él está aquí, hermanos. Y Él está contigo, dice la palabra de Dios, todos los días hasta el fin del mundo. Él está contigo. Número 2, tienes que saber que Dios te ama. Por ello, desea una relación personal contigo. Miren los siguientes versículos del 25 al 34. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó: si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. Al instante, dice la palabra, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, Jesús siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces, versículo 33, la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó
tu sufrimiento. Dice la palabra, nos quedamos ahorita donde Jairo se acerca a Jesús y de repente Jesús va con Jairo camino a la casa de Jairo. Van caminando, van sus discípulos y va la multitud detrás de él. Pero en eso llega otra increíble historia, otra grandiosa historia. Y me encanta cómo Marcos nos va narrando esta historia, porque me encanta Marcos porque Marcos es como una película de acción. El Evangelio de Marcos es para que se lo lee de seguidito y va a ver usted cada acción de Jesús. Parece que va rápidamente como una película de acción. Y Marcos nos narra esta situación y introduce la historia de esta mujer enferma. Iban caminando y de repente entre la multitud, entre el apretujeo, era tal la multitud que de repente no podían caminar. Pero Jesús siente que alguien toca su ropa, su manto. Alguien toca su manto. Saben, hermanos, esto era un pensamiento que había en aquel entonces, cuando había maestros. De hecho, en otro pasaje nos habla de las borlas que colgaban del marco, de los mantos con los que se vestían. Cuando iban maestros que pasaban, la gente tenía este pensamiento: si tan solo tocare su manto, si tan solo tocare su ropa, va a pasar algo en mi vida. Iba Jesús, iba Jairo, iban los discípulos, la multitud siguiéndole. Y la mujer, dice la historia, que había escuchado de Jesús. La mujer había escuchado de Jesús. Por eso es importante, mis hermanos, de hablar de Jesús. Porque cuando hablamos de Jesús y la gente escucha de Jesús, despierta en ellos, puede despertar en ellos fe para que crean lo que Jesús puede hacer en su vida. Quizás a la mujer le contaron testimonios. Quizás a la mujer alguien le platicó: oye, yo una vez que lo vi que pasó esto y que alimentó a tantas personas y vi que sucedió esto. Me tocó escuchar cómo liberó al endemoniado allá en Gadara. Me tocó ver cómo le dio vista tal. Cuando escuchamos de Jesús, hermanos, podemos sentirnos parte de que también nuestra necesidad, lo que tú y yo necesitamos, puede ser atendido. Quizás escuchó de Jesús cuando fue al consultorio de tantos médicos que había visto. Dice la historia que gastó, ¿cuánto dinero en los médicos? Todo. Gastó todo lo que tenía. No tenía seguro médico, gastó todo lo que tenía el médico. Quizás estaba sentada en el consultorio médico y alguien le dijo: oye, ¿por qué no pruebas con Jesús? ¿Por qué no vas y buscas a Jesús? Ve, acércate a Él. ¿Cuántos años tenía enferma la mujer, hermanos? 12 años. 12 años. ¿Cuántos médicos le habían atendido? Muchos. Seguramente fue con el alópata, homeópata, con cada uno de los médicos de medicina naturista, en fin, de tantos. Fue a ver a todos los médicos. ¿Estaba mejorando la mujer? No. Dice la historia que al contrario, se había puesto peor, había empeorado, había perdido todos los recursos y ya no le quedaba nada. Tremenda condición que vivía esta mujer. Pero nos hace patente, hermano, nos muestra lo que muchas veces nos sucede a nosotros. ¿Cuántas veces la gente no busca a Jesús, no busca ayuda en Jesús cuando ya buscó en todos lados? La pregunta es: ¿por qué no buscar primero a Jesús? ¿Por qué no buscar primero a Jesús? Pero la gente, yo he escuchado hasta frases así: pues ya no me queda otra más que dejarme las cosas a Dios. Ah, caray. Y de cristianos, ¿verdad? Lo triste de esto. Y de cristianos. ¿Cómo que ya no te queda de otra más que dejarle las cosas a Dios? Debería ser lo primero que hagamos. Está bien que busques a los médicos, sí, pero va y pon tu situación delante de Dios y busca las ayudas que consideres. Pero necesitas buscar a Dios. Esta mujer lo había intentado, dice la historia, todo lo que le ofrecían, que el tecito que le recomendó la comadre, la vecina, que el licuadito, que el ayuno intermitente, que todo lo había intentado, pero no había sanado. Ahora pongan atención en esto. Esta mujer, en su necesidad, por lo que había escuchado de Jesús, pensó: si tan solo me acercare y tocare el borde de su manto, seré sana. Y así fue. Por la gracia de Dios fue sana.
fue sana. Dice la historia que salió de Jesús poder sanador para sanarle. Pero aquí quiero también llamar su atención, hermanos y hermanas. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús por la mujer? La sanó, sí, pero ¿qué hizo Jesús? Antes de sanarla, ¿hizo algo? Pues Jesús iba caminando. Jesús estaba ahí. Ahora, ¿dónde estaba la mujer? ¿Dónde estaba Jesús? No sé si notan lo que quiero decirles. Tú y yo necesitamos estar donde Jesús está. Tú y yo necesitamos estar donde Jesús está. No quiero decir con esto que sanó de rebote. No, no, no. Ella estaba en el lugar correcto. Estaba donde Jesús iba pasando, donde Jesús estaba, y Jesús sanó su enfermedad. El poder de sanidad salió de él y cubrió esa necesidad física. Ahora, a veces nos preguntamos, a ver, ¿por qué Jesús preguntó quién me tocó? Y yo me imagino a los discípulos, y a lo mejor si yo hubiera sido un discípulo y habían dado con él ahí, le hubiera hecho la misma pregunta irónica, ¿verdad? Ay, Jesús, ¿cómo preguntas quién me tocó? Pues no estás viendo la multitud. ¿Cómo que quién me tocó? Pues pudo haber sido cualquiera, porque déjenme les digo algo. ¿Ustedes creen que la mujer fue la única que tocó a Jesús? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que muchas personas tocaron a Jesús. Muchas personas tocaron a Jesús. De hecho, muchos lo rozaban cuando pasaban, muchos se acercaban. Yo creo que pasaba eso, ¿no? No creo que haya sido la única. Sin embargo, Jesús pregunta, ¿quién me tocó? ¿Qué pasó con Jairo en ese momento? No nos dice nada la historia. Por lo que asumimos que se quedó callado, viendo la escena. Acuérdense, Jairo iba tensionado, preocupado por su hija que estaba muriendo. Iban camino a su casa y de repente Jesús se detiene y empieza a dar vueltas. ¿Quién me tocó? Y dice que estaba mirando para ver quién lo tocó. Ahora, cuando Jesús voltea y ve a la multitud y ve a todo esto y vuelve a preguntar, ¿quién me tocó? Y en ese momento dice la historia en la Biblia que la mujer asustada y temblando al darse cuenta de lo que estaba pasando, de ver a Jesús cómo estaba preguntando, se le acercó, se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Y ponga atención en esto. ¿Cuántas veces, mis hermanos, el Señor ha respondido a nuestra necesidad? ¿Cuántas veces hemos estado en medio de una crisis y el Señor la ha resuelto? Quizás solo tocamos el borde de su mano, quizás solo estábamos donde Jesús está o estaba. Pero Jesús, hermanos, no quiere que tú y yo permanezcamos incógnitos. ¿A qué me refiero con esto? Miren, a veces Dios contesta nuestra necesidad, Dios atiende nuestra súplica y nos da el favor al responder nuestra oración, pero nos mantenemos incógnitos, nos mantenemos secretos. Lo que iba a pasar con la mujer, ¿qué iba a pasar con la mujer? Tocó a Jesús, fue sana, ¿y qué iba a pasar con la mujer? Se iba a ir a su casa, nadie iba a estar ahí. ¿Iba a tener una relación con Jesús? Porque se iba. Y muchas veces a la gente le pasa lo mismo. La gente busca a Jesús, está en el lugar, puede estar aquí en el lugar donde se habla de Jesús, pero la gente no quiere conocer a Jesús. La gente no quiere tener esa relación con Jesús porque ya obtuvo lo que buscaba. Sin embargo, hermanos, Jesús no se queda ahí. Jesús desea una relación contigo y conmigo. Jesús desea una relación con nosotros. Por eso busca a la mujer y ya que la encuentra, ya que tiene ese encuentro con la mujer, le dice, tu fe te ha sanado, vete en paz. Vete en paz. ¿Por qué? Porque ya hay una relación con ella. Hoy, hermanos, Jesús también te está buscando a ti. Quizás tú has estado tocando ese borde del manto. Quizás tú has estado sin comprometerme nada más. Jesús está pasando por aquí a ver qué logro hacer. Pero Jesús te está buscando porque quiere tener una relación contigo, una relación personal. Él desea conocerte y que tú le conozcas a Él. Miren,
Hermanos, decimos que adoramos a Dios, pero ¿cómo podemos adorar a Dios? ¿O cómo podemos adorar a un Dios que no conocemos? Que no sabemos cómo le debemos de adorar. Necesitamos buscar a Dios, necesitamos conocer a Dios, cada una de sus características, qué le agrada a Dios para no pecar, para no desobedecer lo que Él nos manda. Necesitamos buscar a Dios. Hoy Dios te está buscando a ti, desea esa relación contigo, desea que esté diariamente en tu vida, desea ser tu prioridad, desea ser tu prioridad, no el que pongas en segundo, tercero o cuarto lugar. Yo les decía a la iglesia la semana pasada, surgió el rumor de que iban a cambiar el juego de México, no sé si recuerdan, se enteraron, si les gusta el fútbol. De las 6 de la tarde lo iban a poner a las 12. Y cuando llega la noticia, como pastor de la iglesia, digo, híjole, si lo ponen a las 12, quiero ver quiénes van a ir al culto, ¿verdad? Porque para mucha gente, el fútbol es prioridad. El fútbol y cualquier deporte, no se diga un día de Super Bowl, por ejemplo, aquí en la frontera, que se ve más el fútbol americano o cosas por el estilo. A veces la gente pone a Dios en segundo lugar, o tercero, o en la fila. ¿Sí me explico? No debe ser así. El Señor quiere tener una relación contigo, quiere que le conozcas, quiere ser tu prioridad, que tú le adores. Porque, hermanos, cuando quitamos a Dios de nuestra prioridad, ¿qué creen? Nos estamos volviendo una palabra que empieza con I y termina con idólatras. Nos estamos volviendo idólatras. ¿Por qué? Porque todo lo que pongamos en primer lugar, antes que Dios, es idolatría. Necesitamos tener esa relación con Dios. Dice Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Nos dice Dios, dame tu corazón. Y en el corazón, hermanos, más allá del músculo que irriga sangre a nuestro cuerpo, en el corazón están los sentimientos, pero están también los pensamientos y están las acciones. Cuando leamos en la Biblia corazón, se refiere a esto, sentimientos, pensamientos y acciones. Entonces, cuando nos dice la palabra, dame tu corazón, el Señor te está diciendo, dame tu sentir, que yo sea tu prioridad, dame tus pensamientos, piensa en mi palabra, en mí en primer lugar, y ponme a mí en primer lugar en cada una de tus acciones. Quizás por mucho tiempo has pensado como esta mujer, solo haré esto, tocar el borde, no me quiero comprometer, hasta ahí, nada más quiero tocar el borde de su manto, pero me mantendré alejado sin comprometerme, sin conocerle, sin buscar a Jesús personalmente, sin tener una relación con Él. Pero Jesús, mi hermano, mi hermana, no desea que seas alguien lejano, desea que estés cerca de Él. Alguien a quien le dice, hijo, tu fe te ha sanado, vive en paz, se acabó tu sufrimiento. Vean esta palabra, pónganle su nombre y digan, Vicente, y ponga su nombre. Que nos diga Jesús, Vicente, tu fe te ha sanado. Vicente, vive en paz. Vicente, se acabó tu sufrimiento. Póngale su nombre. ¿No creen que eso quiere Dios para nosotros? ¡Claro! Así como lo dio esta mujer, lo quiere para nosotros. Dios nos quiere sanar. Dios quiere que vivamos vidas y vidas en abundancia. Vidas plenas, vidas que le busquen, vidas sanas en ese sentido, vidas en paz, vidas que le busquen de todo corazón. Miren, hace años cantábamos un himno, a ver si lo recuerdan, dice de esta manera, la más sublime nueva es, Dios te ama. ¿Alguien lo recuerda? Su gracia ahora puedes ver, Dios te ama. Si en oscuridad tú vas, Él tu senda alumbrará. En su amor seguro estás, Dios te ama. Es un himno que cantamos. Y decía una segunda estrofa. Y cuando deprimido estés, Dios te ama. Pues aunque solo tú te ves, Dios te ama. Cuando sufras el dolor, o si vives con temor, mira al cielo y ten valor.
Dios te ama. Recuerde eso, hermano. Dios le ama y quiere tener una relación personal con usted. Dios le ama. Dios le ama. Recuérdelo siempre. Número 3 y último. Tienes que saber que Dios te ama. Por ello, en su bondad te llena de esperanza. Dios te ama, por ello nos da esperanza en su bondad. Miren, versículos del 35 al 43, el término de la historia. Mientras él todavía hablaba con ella, es decir, después de que Jesús le sana, le dice que se vaya en paz, que su sufrimiento se acabó, Jesús sigue platicando con ella, con la mujer. Dice que en ese momento, dice, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Versículo 38. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, la niña solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados, y Jesús les dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido, y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Jesús seguía hablando con la mujer que había sanado cuando llega la noticia: tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos escuchado lo mismo? ¿Cuántas veces no hemos escuchado: ya no hay nada que hacer? ¿No han escuchado a algún médico decir así? Ya no hay nada que hacer, solo resta esperar. Pero sabes, mi hermano, siempre nuestro Dios, siempre Jesús tiene la última palabra. ¿Cuántas veces hemos escuchado: es un caso perdido, ya para qué le hablas? ¿Quieres seguir en drogas? ¿Quieres seguir perdido? No hables más con él. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, o cuántas veces nos han dicho a nosotros en un pasado: eres un caso perdido? Pero el Señor puede hacer maravillas en nuestra vida. Los médicos le dijeron que no hay nada que hacer, pero Jesucristo tenía la última palabra. Dios siempre, hermanos, tiene la última palabra, y Él nos da esperanza. ¿Qué es esperanza? Dice un diccionario que esperanza significa una expectativa confiada y segura. En este caso, en Jesucristo. Tenemos una expectativa confiada y segura de que Él nos atiende y que Él va a darnos lo mejor para nuestra vida. Es una confianza firme en las promesas de Dios. Dicen los eruditos bíblicos que en la Biblia hay más de 3,000 promesas de Dios para nuestra vida. ¿Alguien me puede repetir alguna promesa de Dios? ¿Dios te ama? Ok. ¿Una promesa? Que Él estará con nosotros, que Él es nuestro proveedor. Ok, una promesa de resurrección. ¿Nadie ha dicho el salmo más famoso, el 23? Ok, hay promesas en la Biblia que son condicionadas, como esta, el Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, por lo tanto, nada me faltará. En la Reina Valera, en la Nueva Traducción Viviente, dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Cuál es la condición ahí? Que el Señor sea nuestro pastor, para que nada te falta. La pregunta es: ¿realmente Jesús es nuestro pastor? ¿Lo es o no lo es? ¿Realmente lo es? Hay otro versículo que me encanta, Nahum 1:7, que dice: Jehová es bueno, es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían.
Es una promesa para mí que me da fortaleza. ¿Por qué? Porque cuando estoy en angustia lo recuerdo y digo, la palabra de Dios me dice que el Señor es bueno y me conoce, es mi fortaleza en el día en el que estoy sufriendo y conoce a los que confiamos en Él. Hay otro pasaje hermoso en 2 de Crónicas 16:9 que dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para dar su favor, su poder a los que tienen un corazón perfecto para con Él. Si notan que hay condiciones, no es para todos. Dice, a los que tienen un corazón perfecto para con Él. A veces la gente se pregunta, y a veces la gente en las iglesias se pregunta, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué me pasa esta situación? La pregunta es, ¿cómo está tu vida? Hay otro versículo en la Biblia que dice, ¿quieres que te vaya bien? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de noche y de día para que hagas y guardes todo lo que aquí está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. Pero entonces, cuando hagas de la palabra la guía, cuando medites en ella, cuando hagas la guía para tu vida. Miren, Romanos 12:2 nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El Señor nos dice, cuidado, les está escribiendo a los cristianos en Roma y nos lo escribe a nosotros. Y nos dice, cuidado con las costumbres del mundo. ¿Cuántas veces, hermanos, muchas veces nosotros estamos en ese coqueteo con el mundo, ¿no? Con las costumbres, con los pensamientos, con situaciones. Y a veces todo eso lo traemos a la iglesia. Y dice aquí la Biblia, cuidado con eso. Sino, bástate con conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahora, volvamos a la escena. Jesús le dice a Jairo, no tengas miedo de esta situación. Le dice, ten fe, ten esperanza. Ahora, piensen en Jairo. Desde que llegó la noticia, ¿Jairo ya había llegado a su casa? No, iba en el camino. Y le llegó la noticia, tu hija ya se murió. Imagínense a Jairo, imagínense la vida de Jairo caminando a casa y con el pensamiento de la pérdida de una hija. Pero Jesús le dice, no temas. No tengas miedo, tu hija solo duerme, pero tan solo ten fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible y que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si queremos tener fe en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Oír la palabra de Dios, ir a la Biblia, conocer a Dios. Una vez platicaba con una persona y llega y me dice, es que yo tengo mucha fe. Y le digo, lee su Biblia. No, pero yo tengo mucha fe. Híjole, es una incongruencia, porque la fe viene por estar en contacto con la palabra de Dios, en ir creyendo lo que la Biblia me dice, como estas historias que estamos hablando en esta mañana. Jesús le dice a Jairo, ten fe. ¿Ten fe en qué? En mi palabra. Lo que te estoy diciendo, tu hija no está muerta, tu hija solo duerme. Ten fe, cree a mi palabra. Por eso tú y yo, hermanos, necesitamos creer la palabra de Dios. Y para creerla primero hay que conocerla. Necesitamos ir a la palabra del Señor para tener esa fe. Marcos nos dice que Jesús, 3 de sus discípulos y los papás de la niña, el papá y la mamá, subieron a la habitación. Jesús extendió su mano y tomó la mano de la niña y le dijo, Talita cumi, levántate, niña, levántate. ¿Y qué le pasó a la niña? Se levantó. La niña se levantó. ¿Cuántos años tenía la niña? 12 años, los mismos años que tenía la mujer enferma. 12 años. Jesús, hermanos, obra milagros. Jesús obra milagros dándonos esperanza sin importar la edad que tú y yo tengamos. Déles el poder de obrar su voluntad en tu vida y en mi vida. De Él es el poder. Y hoy, al igual que en aquel momento, cuando extiende su mano hacia la niña, Jesús también extiende su mano hacia nosotros para darnos esperanza en Él, para decirnos, no temas,
por la situación que estás viviendo. No tengas miedo. Y hoy extiende su mano y te dice, ten fe, cree a mi palabra, cree lo que te estoy diciendo. Y saben, hermanos, Dios es fiel, Él no falla, Él no queda mal, Dios es fiel, Él toma tu mano y cuando te dice levántate, te levantas. Porque Él tiene poder, Él tiene el poder de levantarte. Dice la Biblia, levántate tú que duermes, levántate de los muertos para que te alumbre Cristo, para que te alumbre la luz de Cristo. Levántate, hermano, de eso que quizás piensas que no se puede realizar. No sé qué proyecto inconcluso tengas, no sé qué situación, qué necesidad médica tengas, qué situación de relaciones tengas por corregir. Levántate y cree que el Señor puede restaurar esa situación. Levántate, come la palabra del Señor, la cual es el mejor alimento para vivir la vida abundante que Él desea. Pero necesitamos, hermanos, levantar. Dice la Biblia que tú y yo somos nuevas criaturas. Dice la palabra de Dios, según a los Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Tú eres una nueva criatura. Yo soy una nueva criatura. Dice ahí que las cosas viejas, es decir, tus usos y costumbres, tus comportamientos, tus pensamientos, como eras antes, dice ahí, pasó. Todo es hecho nuevo. Pero ¿de qué depende que andes en novedad de vida? Depende de qué tanto busques al Señor, de qué tanto le creas a la palabra. Y si para creer, primero necesito conocer la palabra, necesito invertir tiempo en la Biblia. Miren, al inicio del año inicié con la iglesia un plan de lectura bíblica de toda la Biblia en un año, donde a través de una aplicación en el teléfono en la cual pues todos podemos ir acompañándonos a lo largo del año. En 6 meses ya varios se quedaron en el camino. Es decir, varios ya no siguieron la lectura diaria de más o menos 4 o 5 capítulos al día. Yo les digo a los hermanos, levántate. Oye, no te dejes engañar por el enemigo cuando te dicen, no hombre, ¿ya para qué? Déjame espero hasta el próximo año y ahora sí lo vuelvo a leer. No hombre, pues faltan 6 meses para el otro año. ¿Cómo vas a hacer eso? Ponte las pilas, empieza a leer, empieza a tener ese tiempo de búsqueda de Dios. Porque hermanos, ¿cómo queremos que el Señor nos bendiga cuando nos alejamos de Él? ¿Cómo queremos tener fe y esperanza cuando ni siquiera hacemos de Jesucristo el Señor de nuestra vida? A veces muchos cristianos se quedan en la etapa de, ya creí en el Señor, es mi Salvador, y hasta ahí. Nunca hacen a Jesús el Señor de su vida, nunca le dan la prioridad, nunca le conocen. ¿Y saben qué, hermanos? Los años pasan. Yo recuerdo la última vez que estuve aquí en Reynosa tenía el pelo negro. No fue tanto. Ya tenía canas. Pero cada vez tengo más canas. Bueno, y la otra, cada vez tengo menos pelo. También, ¿verdad? Es decir, los años pasan. Y nosotros somos seres espirituales viviendo una corta experiencia terrenal. Dice el Salmo que en los años de nuestra vida, ¿cuántos son, hermanos? 70, y en los más robustos, 80, y en los súper bendecidos, digo, eso no viene de la Biblia, pues arriba de 80, ¿no? Yo tengo por ahí 3 tías arriba de los 80 años, ya en los 90, y gracias a Dios por ellas. Pero ¿a qué voy con esto? La vida pasa, podemos vivir 100 años, pero aún así, ¿qué son 100 años para una eternidad? Nada. Debemos de aprovechar nuestros días en nuestra tierra para conocer a Dios, a ese Dios que vamos a adorar por una eternidad. ¿Cómo le vamos a adorar si no le conocemos? ¿Cómo vamos a estar con Él sirviendo si ni siquiera hemos tenido tiempo de poder saber que Él nos ama y que atiende nuestras necesidades, que está atento a nuestro clamor, que nos da esperanza, pero que también es ese refugio en el que podemos encontrar salud para nuestra vida? Recuerda, hermanos, concluyo con esto. Dios te ama, por ello escucha y atiende tu necesidad. Dios te ama, por eso desea una relación personal contigo. Si no la tienes, empieza a tenerlo. No lo dejes para mañana, empieza hoy. Empieza a orar, a tener una relación con Dios. Y Dios te ama, por ello, en su bondad, te llena de esperanza. Te quiere que vivas en fe, que creas, que confíes en sus promesas. ¿Les parece si oramos? Vamos a orar a Dios. Señor, gracias, Padre, por tu palabra.
Gracias, Padre, por este tiempo en el cual podemos buscarte, Señor, e ir a tu palabra y buscar aliento para nuestra vida, consuelo, ayuda, guía, Señor, en tu palabra para nuestra vida. Gracias, Padre, porque nos amas. Gracias, Padre, porque estás con tu iglesia, Esperanza de Vida, aquí en Reynosa. Gracias, Padre, porque les amas y porque escuchas el clamor de cada uno de ellos. En esta mañana, Padre Santo, yo quiero poner también en tus manos cualquier necesidad que tengan mis hermanos. Cualquier situación, escucha y atiende su clamor. Escúchalos, Padre Santo, en la oración que te elevan en esta mañana. Gracias, Padre, porque nos amas y permite, Señor, que iniciemos, que la iglesia inicie una relación personal contigo, que te busque, que te ponga en primer lugar, que no pierda las citas diarias contigo para conocerte, para saber más de ti. Y gracias, Señor, porque nos amas y porque en tu bondad, Padre Santo, nos das esa fe y esperanza de saber que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende tan solo de ti, quien eres el Padre de las luces y que eres fiel, que no cambias. Gracias, Padre, porque nos amas y gracias, Padre, por tu palabra. Pongo la iglesia Esperanza de Vida en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga.